Cristo. Cristo, como dice MacArthur, estaba haciéndole las preguntas concretas para extraer de ella su fe. Muchas veces sucede eso, y lo vemos en la Biblia y lo vamos a ver cuando hablemos de la oración. Dios hace preguntas a las personas, no para obtener información, sino para extraer algo que está delante, que ya está en el corazón de las personas. Por eso la palabra en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir ¿qué? Nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, es a través del estudio de la palabra y de la oración que Dios hace eso. Aquí lo está haciendo en forma vívida. ¿Para qué? Para demostrarles a los discípulos que tenía ahí y decirles, fíjense cómo una mujer de una región pagana entiende mejor la historia del Evangelio que ustedes. Eso es lo que está haciendo Cristo. Por eso podemos entender que Cristo, que Jesús, no está siendo sorprendido de algo. Simple y sencillamente les está diciendo a los discípulos algo. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Está confrontando a los discípulos con su pobre fe. ¿Qué tanto les decía cada vez y cada vez? ¿Cómo es que les falta a ustedes? Fe. Y era esta realidad que estaba subyacente lo que les estaba moviendo. Esta mujer, a través de una parábola pequeña, había entendido el proceso histórico de la salvación. Toda esta historia subyacente de la salvación, de cómo sí, Dios había llamado primero a un pueblo del que era su padre y eran sus hijos, pero no para que se quedaran ellos con esa bendición, sino para que esa bendición llegase a otros, y ellos no lo habían entendido. Era una enseñanza para los discípulos respecto a los gentiles, respecto a perseverar también en la confianza en Jesús. Si nosotros vemos, fíjense cómo la mujer actúa. Primero, le llama, Señor, versículo 22, había una mujer que clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. No le responde Jesús, los discípulos le ruegan, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Y todavía le vuelve a insistir. ¿Qué le está enseñando? También la confianza que había acerca de acercarse a Cristo y pedir. ¿Sí? ¿Queda claro? Y además, también les estaba haciendo algo. Les estaba enseñando ese entendimiento que hay de las palabras. De las parábolas. Recuerden, las parábolas son historias paralelas a una verdad que nos hacen ver una verdad con términos más entendibles para nosotros, para nuestra realidad, y poder entender una realidad más profunda. Pero fíjense, ¿cómo lo entendió la mujer? ¿Porque era sabia? ¿No? ¿Qué le dice Cristo? Oh mujer, grande es tu fe. Porque tenía fe, le entendió. Es correcto. Si nosotros pretendemos conocer a Dios a través de mera razón, vamos a fallar. Es a través de la fe que esas realidades profundas nos van a ser reveladas por el Espíritu. Reveladas ya están en la palabra. No, el Espíritu nos va a iluminar a través de ellas. No es por inteligencia, aunque sí usamos nuestra inteligencia y nuestra razón, no llevaríamos 65 capítulos acerca del conocimiento de Dios si fuera un conocimiento meramente por ósmosis. Pero es a través de la fe. Es a través de la fe que esta verdad que está mostrada en palabras va a ser verdad
a través de la obra del Espíritu. Por eso oramos para que el Espíritu de verdad nos redarguya, para que el Espíritu de verdad nos muestre a Cristo a través de la palabra. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Dudas? Adelante. Yo no entiendo muy bien. No entiendo muy bien en sí qué le quiere decir Jesús, como es como echarle flores a los puercos o eso. No. ¿Eso como le quiere decir? No. O sea, ¿qué le da a entender? Que hay un alimento. Si nosotros entendemos cómo hay una diferencia que Dios hace a través de su pueblo elegido para juzgar al resto del mundo, vamos a entender que hay un Dios que bendice, que procura, que cuida a su pueblo. Pero también la historia de la salvación nos va mostrando cómo esas bendiciones llegan a alcanzar incluso a pueblos impíos. En el caso de cuando Dios saca a su pueblo de Israel, de Egipto, nos muestra que hay egipcios que creyeron y que se juntaron al pueblo. Jonás nos muestra que hubo una palabra profética para un pueblo impío y salva a ese pueblo impío, obviamente por un tiempo. Eventualmente Nínive regresaría al pecado, como lo muestra el profeta Nahum, pero bueno, ese es otro rollo. ¿Qué es lo que está diciéndole a Cristo? Que hay un Dios soberano, un Dios eterno, a cual el único y verdadero Dios, que bendice a su pueblo, pero también a sus hijos, pero también hay bendición para otros. Son las migajas. Que son las migajas. Okay. Hay gracia común en esa realidad, pero también hay gracia salvadora. Pero en este evento en concreto les está diciendo, hey, no es nada más la salvación para el pueblo de Israel. ¿Sí? Okay. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, estamos viendo a lo largo de esta realidad, perdón, es que estoy pensando en el tiempo. Ok. ¿Qué es lo que hemos visto al hablar de la omnisciencia y Cristo? Que Cristo conoce corazones, que conoce mentes, que conoce las intenciones del corazón, conoce los pensamientos aún de aquellos que no creían en Él, conoce sus dudas, confronta a aquellos fariseos que lo acusaban de no conocer a las personas que se acercaban a Él, tiene un conocimiento personal de aquellos que son sus hijos. No solo eso, sino que les revela ese conocimiento, les revela el verdadero conocimiento de Dios, porque si no es a través de Cristo no hay forma de conocer a Dios. Revela también este entendimiento pleno de lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia. Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegan los discípulos? Vamos a Juan 16:30. Si nosotros vemos el contexto en el que se encuentra esto, como lo revela Juan, capítulo 13, versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él, refiriéndose a Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se va y empieza una enseñanza intensiva a sus verdaderos discípulos, a los 11 que quedan, en el aposento alto. Y es el preámbulo justamente de el inicio, por decirlo así, del ministerio que hoy ejerce Cristo, que es el de la intercesión, como lo demuestra Juan 17. Entonces, estamos a punto de entrar en esto. Los va preparando, les recuerda, yo me voy, pero no teman, esto está escrito, este es el plan de Dios. Y entonces, como último empujoncito, por decirlo así,
vienen estas palabras. Versículo 25 del capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente. Ninguna alegoría dices. Ahora entendemos, y aquí es la clave, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y Jesús les respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué hemos visto a lo largo de estos versículos, de estos pasajes en que vemos que Cristo refleja la omnisciencia de Dios? ¿Qué es lo que hemos visto en las epístolas que dice Pablo? El único y sabio Dios, es decir, el único que conoce lo que conoce de la forma que conoce. Esto mismo les revela a los discípulos: eres Dios. Versículo 30 nuevamente: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Es una manifestación clara de la deidad de Cristo, esta omnisciencia que está hablando. ¿Sí? Primero Dios, en el siguiente estudio vamos a ver lo que es la omnisciencia y la oración, porque muchas veces nos podemos preguntar: ¿para qué oramos si Dios ya lo sabe? ¿Para qué Dios si ya lo ha determinado? Les recomiendo repasar la parte de la soberanía de Dios en relación con la oración, porque nos va a ayudar para esto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues vamos a dar gracias.